Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Las mediciones que muestran el comportamiento del agujero de ozono que se forma todos los años sobre el continente antártico indicaron que esta vez su dimensión llegó a Ushuaia, Tierra del Fuego. Podríamos decir que el agujero se alargó y llegó a la Patagonia. Bueno, esto implica que al disminuir el ozono, más rayos UV están llegando a la superficie. Esto es dañino para las personas, nos obliga a tener más cuidados cuando estamos expuestos al sol. Y viene la época, ¿no? Justo hablábamos de este día radiante que nos toca. Muchas personas seguramente van a estar hoy bajo el sol, ¿no? Pero, ¿qué otras implicaciones tiene este dato? ¿Durante qué periodo habría que extremar los cuidados? ¿Producto de qué es? Matilde Rusticucci es profesora, investigadora y meteoróloga argentina. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET. ¿Qué más? Para poder intercambiar y aprender sobre esto. ¿Cómo estás, Matilde? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Como meteoróloga, cuando ves un día tan bello como el de hoy, abrís la ventana y ves el sol, ¿pensás en alguna otra cosa o como nosotros te regocijás con que está lindo y nada más? Sí, no, pienso principalmente en disfrutarlo, que está lindo, y no, igual siempre estoy pendiente de si estamos en primavera, si no estamos en primavera, claro, que estaba pronosticado, que no estaba pronosticado. Claro, porque además esta primavera, nos desviamos un poquito del tema que acabo de presentar, pero esta primavera, ya un poco antes del arranque se anunció que el niño estaba entre nosotros y eso implica cambios, que si querés lo hablamos más adelante, ¿no? Sí, claro, ya sabe, el niño ya se sabía que esta primavera nos iba a afectar en cuanto a la cantidad de lluvias por el niño. Sí. ¿Qué implicaciones tiene este dato de la capa de ozono y cuándo va a haber que extremar estos cuidados sobre los que alertó el Servicio Meteorológico Nacional hace unos días? Bueno, como vos decías, la capa de ozono está más delgada, o sea, el agujero de ozono siempre sobre la Antártida, ¿no? Su región es sobre la Antártida. Lo que sucede es como que depende de la circulación del aire a esa altura, va variando la posición de ese agujero de ozono. Y debido a las circunstancias como te decía, a la circulación del aire, en ese momento se extendió y llegó a Ushuaia. Eso quiere decir que nos tenemos que proteger más de lo normal. En realidad, si hablas con cualquier dermatólogo, te diría que deberíamos usar protección solar casi todo el año para salir a la calle, si hay mucho sol, durante todo el día, porque los rayos del sol afectan a la piel y a largo plazo pueden producir problemas. Pero claramente, cuando nos encontramos con un día de sol como el de hoy, cuando ya el sol está mucho más cerca, ya estamos casi en octubre, o sea, no estamos en invierno, estamos acercándonos bastante al sol, así que deberíamos estar protegidos durante las principales horas del sol, claramente con más intención, ¿no? Pero vos decís, el agujero de ozono se produce sobre la Antártida, estamos hablando del sur-sur, ¿esto corre para todos los ciudadanos que vivimos en Argentina, por ejemplo, esta de la protección? Sí. Claro, porque si bien no estamos dentro del agujero, hay mínimos, digamos, hay menos cantidad de ozono cuando el agujero se hace más grande, ¿no? Claro. A ver si lo podemos representar geográficamente. Ese agujero de ozono es un mínimo de ozono. Si ese agujero se extiende, se hace más grande y llega hasta Ushuaia con el mínimo igual en la zona de Patagonia, principalmente en la zona de Patagonia y la zona hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, tenemos menos ozono de lo que deberíamos para protegernos. A eso se refiere, ¿no? Claro. Este fenómeno, ¿cuándo arranca, Matilde? ¿Desde cuánto hace que estamos pendientes o que estamos expuestos al fenómeno? Mira, el agujero de ozono se empezó a detectar allá por fines de los 70, comienzos de los 80, como una anomalía, como algo extraño que se producía todos los años, ¿no? En esta época, digamos, principalmente en invierno, primavera,
y se empezó a detectar que eso se iba agrandando y cada vez iba a ser un problema más grande. Por eso se firmó un protocolo de Montreal allá por el año 85, si no recuerdo mal, que decía, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que lo está atacando al ozono? Lo que le ataca las moléculas de ozono que estaban naturalmente en la atmósfera es el gas CFC, los clorofluorocarbonos, esos gases que se usaban naturalmente, un gas artificial que la humanidad había creado para la refrigeración, para varias aplicaciones. Ese gas, al emitirse a la atmósfera, destruía las moléculas de ozono. Con el Acuerdo de Montreal, a partir de ese acuerdo, que fue el más exitoso a nivel mundial sobre medio ambiente, se dejó de producir ese gas y se reemplazó por otros gases. Entonces, a partir de ese año, se empezó a dejar de usar ese gas, los gases CFC, clorofluorocarbonos, por otro tipo de gas, y entonces, a partir de ahí empezó a reconstruirse el agujero de ozono. Pero claro, son gases que tienen una vida muy larga. Esos clorofluorocarbonos que emitimos a la atmósfera no se eliminan inmediatamente, quedan todavía en la atmósfera. Hasta que se terminen de eliminar, el problema va a seguir. A largo plazo, el agujero de ozono se está recuperando, cada vez hay menos. Lo que pasa es que este año en particular, como depende del aire, de la circulación, de la temperatura, del aire y demás, de la humedad, entonces este año, bueno, llegó a un máximo, por lo menos momentáneo, un gran agujero, ¿no? Pero se puede volver a reconstruir. A largo plazo se está reconstruyendo. Esta explicación que acabas de dar tan clara sobre que los gases siguen circulando, los gases no se terminan de un día para otro porque uno los deje de usar, ¿aplica a los gases de efecto invernadero, a los gases que provocan el calentamiento global? Porque como sabemos, la humanidad aún no llegó a estabilizar siquiera esa línea de producción de gases. Sigue creciendo el calentamiento, la producción de gases de efecto invernadero. Yo quisiera que nos cuentes a ver si es transferible el ejemplo al resto de los gases. Sí, sobre todo a esos gases, ¿no? Es lo que nosotros llamamos gases de vida larga. Hay gases de vida corta y gases de vida larga. Los gases de vida corta tienen más que ver por ahí con la contaminación del aire, ¿no? Uno contamina el aire localmente con algún, qué sé yo, producto de incendios, por ejemplo, o alguna emisión de algún gas. Esos gases son de vida corta porque enseguida se reabsorben. En cambio, los gases de efecto invernadero, como los gases clorofluorocarbonos, son gases de vida larga cuando están depositados en la atmósfera. Entonces, eso quiere decir que no se van por más que dejáramos de emitir hoy los gases de efecto invernadero, que sería un golazo, pero no creo que suceda, esos gases de efecto invernadero van a seguir estando en la atmósfera. Entonces la atmósfera tiene una inercia que vamos a seguir en un calentamiento, pero se va a iría desacelerando ese calentamiento. Ahora, si cada vez emitimos más, eso continúa, ¿no?, en una pendiente hacia arriba. En esa línea, ¿cuáles son los impactos salientes del cambio climático en Argentina? Estamos hablando con una especialista, Matilde Rusticucci, sobre estas cuestiones. Es profesora investigadora, está en la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. Bueno, forma parte también de los estudiosos del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Claro. Así que contanos, porque me parece que cada vez necesitamos aprender más sobre esta cuestión que es el asunto del siglo XXI. ¿Cuáles son los impactos salientes del cambio climático acá? Bueno, nosotros estamos trabajando ya hace tiempo con la relación entre el cambio climático y la salud. ¿Por qué? Porque finalmente la mayoría de los impactos derivan en problemas en la salud humana, en la salud vegetal, ¿no?, lo que ahora se llama una salud, ¿no?, la salud ambiental en general. Qué bueno. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que pensar que en nuestro país tenemos, en general, aumento de temperatura, como en todo el planeta, pero aumento de eventos extremos del clima. Aumento de eventos extremos del clima quiere decir más cantidad de olas de calor,
con más frecuencia, con más intensidad. Solo recordemos el último verano, nada más, ¿no? Uh-huh. Y esas olas de calor, por ejemplo, es uno de los ejemplos nada más, las olas de calor está demostrado que aumentan la mortalidad directamente. No solamente producen deshidratación, ciertos problemas en la salud, ciertos problemas momentáneos, sino que pueden derivar en mortalidad. Aumenta la mortalidad cuando hay más olas de calor, sobre todo en niños y en personas adultas mayores de 65 años. Cuando vos decís aumenta la mortalidad, ¿hay una incidencia directa? Porque, digamos, yo pienso, bueno, ¿quién se murió por una ola de calor? Digamos, no sé si hay casos tan a mano o forma parte de otra serie de variables. Sí, porque aumenta la cantidad de infartos, puede aumentar la deshidratación, aumenta problemas respiratorios, sí, está probado. Hace varios años ya la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus códigos de mortalidad, digamos, cuando los médicos ponen de qué falleció, hay un código especial de olas de calor. Uh-huh. Se puede probar que el exceso de calor, sobre todo sostenido en el tiempo, porque provoca, por ejemplo, cuando una temperatura mínima está muy alta, lo que significa es que a la noche hizo muchísimo calor, claro. Entonces eso te afecta el descanso. Eso. Bueno, cuando se afecta el descanso sostenidamente, claramente se producen otros problemas, sobre todo en aquellas personas más vulnerables. Uh-huh. Y más vulnerables no solamente por edad, sino que sabemos que más vulnerables también por cuestiones de pobreza, no otras cosas, ¿no? Eso pensaba. Sí. ¿Qué otros impactos, además del calor, directamente en la Argentina? Directamente en la Argentina. Aumento a nivel mundial, pero también en Argentina, de lluvias extremas. Las lluvias extremas son aquellas lluvias que en poco tiempo llueve mucho. Estábamos hablando del Niño, va a llover, bueno, ya empezó a manifestarse en el norte de nuestro país. Corrientes tuvo ciudades inundadas por exceso de lluvia, no ni hablar del sur de Brasil, la cantidad de muertes por deslaves y demás, ahora, ¿no? Uh-huh. en esta primavera. Y bueno, eso provoca, por supuesto, ese exceso de lluvia provoca, entre otras cosas, como decíamos, puede provocar muertes por accidentes o por lo que fuera, y tiene que provocar migraciones, hay gente que tiene que dejar su casa, o sea, problemas sociales de todo tipo. O sea que el Niño viene a sumarse, el Niño es un fenómeno climático natural, no provocado por el hombre, pero viene a sumarse en este caso a estos efectos que mencionás y que resultan en algunas zonas devastadores. Y la sequía que se sufrió tanto, que hemos visto en carne propia a lo que ha pasado con las personas que producen en el campo, ¿no? Claro, la sequía, por ejemplo, la sequía que fue lo opuesto, la sequía favorece la ocurrencia de incendios. Claro, además. Hemos tenido muchísimos incendios con la sequía y con el aumento de temperatura, y esos incendios, además de alterar y producir esos impactos tan fuertes en el ecosistema, provocan una contaminación del aire, que eso genera problemas respiratorios. Uh-huh. Mucho más cantidad de problemas respiratorios en general, además de, en algunos casos, afectar la seguridad alimentaria, porque no se puede producir alimentos de la misma manera, sobre todo las poblaciones que dependen de su producción de alimentos para sobrevivir. Uh-huh. O sea que los impactos sí son variados, que por eso digo que en general uno los podría englobar en impactos en la salud en general. Con datos tan contundentes y vos con una trayectoria tan sólida y de años, ¿por qué crees que para las personas en general sigue resultando un poco ajeno esto del cambio climático? Yo creo que para las personas en Argentina, diría, porque en otros países, en muchos países, no solo en Argentina, hay otros países en los que el cambio climático lo tienen muy presente, como en Europa, por ejemplo, ¿no? O Australia. Pero no pareciera, Matilde. En Europa se está consumiendo como nunca antes. ¿Eso es conciencia? ¿Eso es o lo están diciendo desde algunos sectores? Yo no creo que las personas de verdad en Europa tengan conciencia real de esto.
Yo creo que es un poco más que aquí seguro, porque ellos hace tiempo ya que vienen pensando en la producción local, por ejemplo, en consumir productos que vengan de producciones locales y que no tengan que trasladarse tanto tiempo. Se empezó a hablar de estos temas por ejemplo, de la industria de la moda, que es tan contaminante, Sí. como reciclar. Sí, a Macron no le fue muy bien con los granjeros cuando quiso implementar algunas medidas que favorecerían Claro, la por eso, si estamos pensando en los gobiernos, por supuesto, esto tiene una tendencia política. Eso Pero digo, los granjeros se inaceptable. negaban, se negaban, porque digamos acá evidentemente lo que no se están moviendo son las variables políticas y económicas para favorecer esa disminución de emisión de gases, ¿no? Sí, totalmente, es una decisión política, claramente. Y bueno, ¿qué más nos dirías acerca de esta falta de conciencia de las personas? O en todo caso, ¿qué crees que habría que decir con la contundencia necesaria como para que esto esté a tope en las agendas de las personas, de las conversaciones? Hablamos de Netflix, del próximo viaje, ¿por qué no hablamos del calentamiento global? Sí, yo creo que, bueno, quizás porque hay otros problemas antes, ¿no?, más urgentes, y esto parece como que nos va a largo plazo, que nos va a afectar a largo plazo, a menos que ocurra algo y todo el mundo se acuerda del calentamiento global, ¿no? Cuando hay una ola de calor, cuando hay una sequía o una lluvia intensa, todo el mundo se acuerda, pero esto es un problema que hay que solucionarlo de raíz, ¿no? Y lo que vos decís es que casi subterráneamente, o por lo menos no podemos ver, ya nos está afectando. Si las olas de calor se siguen produciendo, estas enfermedades que vos mencionabas, estas muertes ocurren, suceden, los infartos suceden si sigue el calor, ¿no? Sí, eso está probado en nuestro país, hay estudios que lo muestran. No, está clarísimo, eso está claro. Por eso es que se trata de hacer, o sea, a partir de un estudio nuestro hace muchos años, que se empezó a implementar el sistema de alerta ante olas de calor del servicio meteorológico. Sí. Con los años eso se fue superando, se fue mejorando, la comunicación es un poquito más fluida. Entonces, ¿cuál es el beneficio de un sistema de alerta? Que justamente la población se puede preparar, se puede prevenir. Si va a venir una ola de calor y no tengo que estar al aire libre, mejor no tengo que estar expuesto, mejor me cuido, me hidrato. Bueno, ese es el objetivo, tratar de evitar tanto impacto negativo, ¿no? En la medida que se pueda. Es notable cómo se van sumando las variables, ¿no? Porque empezamos hablando de la capa de ozono que este año se extendió hacia el sur de la Argentina, después hablamos de los gases de efecto invernadero, y estamos hablando todo en derredor de una vida diferente. Me parece que además, Matilde, esto nos invita a repensar nuestro modo de relacionarnos y actuar. Fíjate qué trascendencia empieza a tener este disparador y por qué a nuestro modo de ver es el asunto del siglo. Porque nos obliga a pensar cómo producimos, cómo nos movemos, inclusive cómo es nuestra vida social. No sé, de chico salía a cazar mariposas en la calle de la ciudad donde vivía, y sin sombrero a veces, aunque la mami siempre andaba atrás corriéndonos con las gorras o los sombreros, pero bueno, no pasaba mucho, ¿no? Sí, tal cual. Digamos, el ambiente cambia y ha cambiado notablemente, y eso está, digamos, obviamente relacionado con la actividad humana en distintos aspectos, y entre otras cosas, bueno, el cambio climático nos está acelerando todos los temas que deberían tener un poquito más de urgencia, ¿no? Finalmente, una precisión sobre la capa de ozono que decimos todos los años va tomando una forma diferente. Este fenómeno que se acaba de anunciar, que es decir, ya está sobre Ushuaia y Tierra del Fuego, ¿cuánto dura o ya esta previsión ligada a los peligrosos rayos UV que están llegando a la superficie con más impacto para siempre? No, es este año y ya es ahora en noviembre, ya se empieza a reconstruir un poco, se empieza a reconstruir la capa y vuelve a aparecer. Es un fenómeno estacional, decimos nosotros, porque tiene una estación determinada del año,
ya se vuelve a reconstruir y después en el verano es cuando ya no está el agujero de ozono, pero tenemos mucha más radiación porque estamos mucho más cerca del sol, ¿no? Claro, así es. Bueno, Matilde, muchas gracias por este rato con nosotros, por habernos dispensado este tiempo en la mañana del sábado. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Matilde Rusticucci, profesora, investigadora, meteoróloga argentina, es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. Bueno, sobre temas centrales, necesitamos subirlo en la agenda de preocupaciones y acciones, ¿no? Tener mucho en cuenta el calentamiento global y qué lo provoca. Las emisiones se provocan con lo que hacemos cada día, el auto que conducimos, la cosechadora que trabaja en el campo, la central que nos produce la energía, cuando no son energías limpias. Todo en nuestra vida está relacionado con la producción de estos gases que provocan el famoso efecto invernadero que nos deja sin cosechas, que mata a las personas. Esto dijo concretamente la entrevistada de recién. Escucharon, ¿no? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.